Hoy vamos a ver el arranque estrella delta, pero antes vamos a justificar el porqué de este tipo de arranque. Cuando se energiza un motor trifásico, especialmente un motor de inducción, el rotor inicialmente está en reposo. En ese instante no hay una fuerza contraelectromotriz, ya el deslizamiento es igual a 1, es decir, va a tener una máxima demanda de corriente. El motor se comporta casi como un transformador en cortocircuito. Entonces ahí aparece una corriente muy elevada llamada corriente de arranque o Einstein current. El deslizamiento es igual a 1, es decir, máxima demanda de corriente. Es decir, el motor se comporta casi como un transformador en cortocircuito, como se ve en la figura. El bobinado secundario del transformador está en cortocircuito. Entonces, de esa manera, un motor al arrancar, un arranque directo, por tal razón aparece la corriente llamada Einstein current por tener una resistencia muy baja. La corriente de arranque suele estar entre el rango de 5 a 8 veces la corriente nominal del motor. En algunos casos extremos podría ser hasta 10 veces la corriente nominal del motor. Ejemplo, si tenemos un motor de 10 amperios, ya la corriente de arranque llegaría a ser de 50 a 80 amperios. Hay tres causas principales para que aparezca este tipo de corriente, que es muy alta. Una es la ausencia de fuerza contraelectromotriz. En régimen normal, el motor genera una tensión interna que limita la corriente. Al arranque, esta tensión es prácticamente cero. Este voltaje se opone a la tensión de alimentación y su magnitud es directamente proporcional a la velocidad de rotación o velocidad de angular. Es decir, fíjense, ¿no? Esa fuerza contraelectromotriz es directamente proporcional al flujo magnético y también es directamente proporcional a la velocidad angular del rotor del motor. Es muy importante esta fuerza electromotriz porque cuando aplicamos un voltaje, circula una corriente, el motor empieza a girar, ¿no? Al girar se genera esta tensión inducida. Esa tensión aparece en sentido opuesto de la fuente, ¿no? Eso es exactamente lo que dice la ley de Lenz, ¿no? Aquí tenemos la ley de Lenz. También se le conoce con la ley de Faraday, ¿no? La ley de Lenz es este signo menos, ¿no? Eso quiere decir que se opone a la acción de la tensión de alimentación. Si no se tiene esta fuerza electromotriz, no se opusiera a esta fuente. Por tal razón, la corriente que genera esta fuente crecería sin control. Entonces estaríamos violando la conservación de energía. Por esa razón, la ley de Lenz debe cumplirse. Otra de las causas para que la corriente sea alta en un arranque directo es por la baja impedancia del estator. El circuito equivalente en arranque se tiene una resistencia baja o reactancias relativamente baja. Esto permite que la corriente sea muy elevada por el motor. Otra consecuencia para que el arranque directo sea tan alta es el deslizamiento máximo. Como es muy alto este deslizamiento, que es igual a 1, genera máxima frecuencia en el rotor. Esto induce corrientes muy elevadas en el rotor. Entonces la corriente de arranque alta va a ser ya de 5 a 8 veces la corriente nominal. Entonces, a medida que el motor acelera o aumenta la velocidad del rotor, el deslizamiento disminuye progresivamente, es decir, desde un máximo que es igual a S1, va reduciendo a 0.2, 0.05, 0.02, etc., ¿no? Hasta llegar al régimen. Entonces, al reducir el deslizamiento, esto reduce también la frecuencia del rotor, la corriente inducida
y se estabiliza el sistema. Otra de las consecuencias del arranque directo es la relación con el modelo eléctrico. En términos simplificados, decimos que la corriente es aproximadamente a la tensión dividido a la impedancia, ¿no? Como el motor está en reposo, es decir, la impedancia va a ser mínima. Por tal razón, la corriente se dispara. Ahora veremos las consecuencias técnicas para el arranque directo. Vemos la caída de tensión, también llamado voltaje dip. El voltaje dip en el arranque de un motor trifásico es un fenómeno esperado. Al energizar el motor, la corriente de arranque se dispara y la red no puede mantener el mismo nivel de tensión en ese instante. Por tal razón, hay una caída de tensión durante el arranque directo. ¿Por qué ocurre el voltaje dip? Un motor, por ejemplo, este motor de inducción en reposo, la impedancia efectiva es baja, ¿no? Por tal razón, la corriente es aproximadamente de 5 a 8 veces la corriente nominal. Esta corriente provoca una caída de red. Entonces, cuanto más débil sea la red, mayor será la Z y mayor va a ser esta caída de tensión. Entonces, ¿qué se observa en la práctica? Se observa caídas de tensión del 10 al 30% del voltaje nominal, a veces más. La duración puede ser de cientos de milisegundos a pocos segundos, ¿no? Entonces, la consecuencia es un parpadeo de luces, disparo de protecciones, fallos en electrónica o afectación a otros equipos conectados en la red. Entonces, el voltaje dip es un descenso momentáneo. No solo es un efecto, sino es un indicador de rigidez de la red. En sistemas industriales bien diseñados, se controla para que no supere los límites normativos. Ejemplo, ¿ya? Debería ser más o menos el 10% al arranque directo de una tensión normal de 230 voltios. Es decir, para esta tensión de 230 voltios, el dip puede bajar hasta 180 voltios por un instante, luego vuelve a los 230. Entonces, si al arrancar un motor se observa que hay una caída menor a 5%, la red se podría considerar como rígida. Si hay una caída de 5 al 10%, la red es aceptable. Y si esta caída es mayor a 10%, la red es débil. Por consecuencia, habría que actuar. Es decir, en vez de arranque directo, tendríamos que utilizar el arranque estrella delta, un arrancador suave o por último podría ser un variador de frecuencia. Otra de las consecuencias que se ven en la práctica son los esfuerzos térmicos del motor. Es decir, hay un calentamiento rápido en los bobinados. Por tal razón, una reducción de vida útil si es frecuente. Estas caídas de tensión dip. También puede afectar y aparecer esfuerzos mecánicos. Es decir, podría haber un par de arranque elevado o golpes mecánicos, ¿no? Y al final podría haber una fatiga en acoplamientos, ejes y engranajes. Entonces, para evitarse estos tipos de problemas, se podía utilizar el arranque estrella delta. ¿Para qué? Para reducir la tensión al 54%, ¿no? Es decir, una corriente se podría reducir a 1/3 del arranque directo. Otro de los métodos se podría utilizar es el autotransformador. Cuando se utiliza este tipo de sistema, se reduce la tensión de forma controlada, mejor control que estrella triángulo. Otro podría ser el arranque con soft starter.
que es una técnica para motores típicamente de inducción trifásicos. Es decir, que reduce la corriente y el impacto mecánico aplicando la tensión de forma progresiva en lugar de conectarla de golpe. Entonces, ¿qué hace realmente? Un soft starter controla el ángulo de disparo de tiristores, es decir, los SCRs en cada fase, recortando la onda de tensión al inicio y aumentando gradualmente el valor eficaz RMS. Entonces hay una consecuencia directa. Hay una disminución de tensión aplicada, una disminución también de corriente de arranque y también una disminución del par de arranque, porque el par está directamente proporcional a la caída de tensión elevada al cuadrado. Ventajas para utilizar el soft start o el arrancador suave. Reduce el voltaje dip en la red. Hay un menor estrés en ejes, acoples y cargas. Menos disparos de protecciones. Su implementación es relativamente simple. Por último, podemos ver otro de los métodos de arranque para evitarse el arranque directo es el arranque con variador de frecuencia. Entonces, existe una rampa de aceleración, es decir, un incremento simultáneo de frecuencia y voltaje, la velocidad sube suavemente y la corriente es casi constante. Entonces, utilizando el variador de frecuencia podemos alcanzar la frecuencia nominal que puede mantener la velocidad fija, ajustarla dinámicamente. Ventajas técnicas para el arranque con variador de frecuencia es que la corriente de arranque es mínima. ¿Por qué? Porque reduce el voltaje dip. El par es controlado desde la velocidad de 0 revoluciones por minuto, que es mejor que el arrancador suave. Tiene un control total de velocidad y aceleración. Por tanto, existe menor estrés mecánico, ahorro energético en cargas variables, es decir, en bombas, ventiladores. ¿Cuáles son sus limitaciones? Es mayor costo inicial. Otra de las desventajas es que introduce armónicos a la red y puede requerir filtros de compatibilidad electromagnética. Otra de las desventajas es la configuración es más compleja y puede generar sobretensiones en cables largos. Entonces, en conclusión, decimos que el arranque directo es simple pero agresivo. La estrella delta es un arranque económico. El soft start o arrancador suave es controlado y atenúa estos picos de corriente. Y el variador de frecuencia es una solución óptima, pero es relativamente más costosa. Entonces veremos el arranque estrella triángulo. Cuando un motor trifásico arranca directamente en delta, la tensión de línea se aplica completamente a cada bobina. Entonces la corriente de arranque puede ser de 6 a 8 veces la corriente nominal. Esto genera caídas de tensión en la red, esfuerzos mecánicos bruscos y al final podría haber un sobrecalentamiento. Entonces el problema no es teórico, es operativo y de protección. Entonces el arranque consiste en arrancar en estrella, luego cambiar a delta cuando el motor ya tomó una cierta velocidad. Entonces, ¿qué cambia realmente entre estrella y delta? Aquí está el punto que se debe explicar con claridad. En conexión estrella, cada bobina recibe de la línea un 58% menor que el voltaje de línea. Entonces, en conexión estrella hay una reducción del 58% con respecto al voltaje de línea. En conexión delta, cada bobina recibe la misma tensión de línea, es decir, la
tensión de línea es igual a la tensión de fase. Entonces, como la corriente depende de la tensión, en estrella la corriente es aproximadamente 1/3 de la corriente delta y en delta la corriente es completa. Entonces aquí tenemos una tablita para ver lo que es la corriente y el par del motor. En estrella la corriente es baja, ¿ya? Y el par también es bajo, eso de la disminución del voltaje. Y en delta la corriente es alta y el par también es alto. Ahora veremos la interpretación física. Aquí vemos en la primera gráfica el arranque directo, ¿no? Entonces el arranque directo va hasta 6 a 8% de la corriente nominal y empieza a caer esa corriente hasta una corriente de trabajo. ¿Qué es lo que pasa con un arranque estrella delta? Al principio se tiene una corriente muy baja y luego una vez que salte de estrella a delta, la corriente es plena. En estrella se reduce la energía eléctrica entregada al rotor. El motor genera menos par, pero suficiente para vencer la inercia inicial, si la carga nos lo permite. Entonces, en cuestión al par del motor, como se ve, es aproximadamente proporcional al cuadrado de la tensión. Es decir, el torque es directamente proporcional al cuadrado de la tensión. Entonces, si reducimos el voltaje en un 58%, el par de arranque se va a reducir en un 33%, ¿no? Por el hecho de que el voltaje, la tensión está al cuadrado, ¿no? Por eso la corriente se reduce a un 33% y el par, como se ve aquí, también se reduce a un 33%. Podemos ver el vínculo con relación a redes, ¿no? No es una casualidad este tipo de arranque, ¿ya? La relación entre estrella y delta proviene de la misma equivalencia eléctrica que se estudia en redes, ¿no? De delta estrella. Pero en motores no se usa para resolver circuitos, se usa para controlar condiciones de operación. Limitaciones para un arranque estrella delta. El arranque estrella delta no siempre es adecuado. Si la carga requiere alto par desde el inicio, entonces no se podría hacer este tipo de arranque. Si existen motores con arranque bajo carga pesada, tampoco. Entonces no se puede utilizar también cuando pueda haber picos de corriente en la conmutación. Entonces, si existen estas limitaciones, se puede optar por arrancadores suaves o variadores de frecuencia.